Hola, ¿qué tal? Estimados segundos medios, espero que se encuentren bien con sus familias. Este video tiene por finalidad hacer un pequeño resumen de lo que hemos enviado en religión y filosofía en torno a un poco la historia de la humanidad, viéndolo desde el punto de vista de la filosofía que crearon los primeros cristianos. El objetivo es conocer la filosofía de los primeros cristianos y que los llevó a dar su vida por sus creencias. Hoy en día es medio difícil decir que uno puede dar su vida por las creencias. Quizás puede entrar en un debate, quizás puede entrar en una controversia, pero no necesariamente dar su vida. Bueno, hoy día vamos a buscar los orígenes de por qué las personas daban su vida por lo que creían, ¿ya? Y un poquito analizando el entorno. En primer lugar, hay que recordar que el pensamiento tiene una corriente en la historia y que se funda en el mismo pensamiento de las personas. Lo que ellas piensan determina su forma de actuar. O sea, si una sociedad determina y piensa algo, va a actuar de esa manera. Por eso que hay diferentes tipos de sociedades que actúan de diferentes maneras porque sus pensamientos son diferentes. No es lo mismo comparar la sociedad salvadoreña, por poner un caso, que con la sociedad alemana. Tienen diferentes tipos de conocimiento y pensamiento y actúan de forma diferente. Ahora, elementos añadidos en la economía y otros elementos o que sean de mayor o menor desarrollo, o que ellos fueron conquistados por tal grupo de personas que Latinoamérica fue conquistada por otro grupo de personas que tenían ciertas características absolutamente disímiles con las que existían en Europa. Evidentemente eso también puede ser. Se analiza Roma en general en este tipo de aspectos porque Roma nos dio un acervo cultural. De hecho, todos tenemos elementos de Roma en nuestra vida común. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos el derecho, que es romano, y la forma de gobierno, que es romana, la pax romana, ¿ya? Y eso viene heredado, ¿no es cierto?, de este imperio que llegó a ser grande, pero que se destruyó no por elementos foráneos, sino eh, por la pobredumbre moral que existía. Por ejemplo, hay muchos historiadores de notable peso, como Flavio Josefo, por ejemplo, que habla de la destrucción de Roma como un elemento no de enemigos externos, sino de los mismos ciudadanos que se apartaron de ciertos lineamientos que eran básicos para seguir sustentando su imperio. Los tipos de gobierno se trató de fundarse en las decisiones de los más prestigiados, o sea, un poco lo que nos pasa hoy. Cuando el principio de Roma se trata de fundarse sobre decisiones de los ciudadanos más prestigiados de la República, eh, o en la decisión de sus emperadores, es un poco lo que hoy día pasa. Hoy día, ¿qué es lo que pasa? Esencialmente, eh, nosotros votamos por ciertas personas que ellos al votar no votan necesariamente por nuestros intereses. Nosotros le traspasamos, le delegamos en forma legal la representatividad de nosotros, pero no necesariamente si hacemos un seguimiento para ver si esa persona vota en torno a lo que nosotros creemos o pensamos. Generalmente los senadores en una estructura romana de derecho romano votan en función de sus propias convicciones y no necesariamente en función de las convicciones de aquellos que lo eligieron. Por eso hay esta dicotomía, este separamiento, esta separación, quiero decir, sobre la gente y sus gobernantes, que hasta el día de hoy existe, pero es heredada obviamente del sistema romano. La llegada de los dictadores. Es evidente que el cargo de César llegó a ser un cargo de Dios, ya que se anunció en un sistema absolutamente autoritario, los Césares, ¿ya? Y también existe el origen de la palabra dictador, que es cuando el emperador en alguna parte de su imperio era incapaz
de mantener el control, él designaba a una persona para que controlase por cierto tiempo, aplacara el problema y le devolviese el control al emperador. A estas personas que se les ponía por norma, por un cierto periodo de tiempo, se les llamó dictadores. La represión a los cristianos. Si uno estudia la historia de Roma, se va a dar cuenta que los cristianos no morían porque creían en otros dioses. De hecho, en Roma se podía creer en lo que uno quisiese. Pero como se pensaba que el emperador era Dios, también se le tenía que dar culto. Los cristianos morían porque ellos solamente reconocían a Cristo como Dios y no al emperador. Y eso obviamente conllevaba la acusación de alta traición al imperio. Otro elemento bastante importante que vimos en el otro objetivo fue comprender la filosofía cristiana por medio del pensamiento de San Agustín de Hipona o de Agustín de Hipona. Este hombre fue un verdadero lumbrera del conocimiento. Él unió la razón con la fe. Y él decía que no podía haber fe sin razón porque teníamos que tener una fe racionalizada. ¿Y de dónde saca esto? De una carta de Pablo a los Gálatas, donde él le dice que tienen que tener un culto racional. O sea, la creencia en Dios no es que sea fría, pero sí es una creencia entendida y dentro de los marcos de la razón, de la cual un Dios salva a sus criaturas por medio de la fe. La fe es una forma racional de creer en algo. Aunque muchas corrientes postmodernistas piensan que la fe es algo irracional. Bueno, ahí también les mando algunos papers donde ustedes pueden sacar más información, ¿ya? Sobre todo de este señor llamado Eugenio Molera, que es un licenciado en Filosofía y de Ciencias de la Educación, y también es un teólogo que hizo una investigación bastante seria en España. Bien, esperando que este resumen les haya servido, quiero agradecerles su atención y esperar y confiar en Dios que prontamente nos podamos volver a ver. Hasta luego.